Introducción a la biología, conceptos y visiones. ¿Qué estudia la biología? La biología, del griego bios, vida, y logos, razonamiento, estudio, ciencia, es una rama de las ciencias naturales que tiene como objeto de estudio a los seres vivos y más específicamente su origen, su evolución y sus propiedades, génesis, nutrición, morfogénesis, reproducción, patogenia, etc. Se ocupa tanto de la descripción de las características y los comportamientos de los organismos individuales como de las especies en su conjunto, así como de la reproducción de los seres vivos y de las interacciones entre ellos y el entorno. De este modo, trata de estudiar la estructura y la dinámica funcional comunes a todos los seres vivos, con el fin de establecer las leyes generales que rigen la vida orgánica y los principios explicativos fundamentales de esta. Campos generales de estudio de la biología. La biología se puede dividir en dos grandes campos, la biología mecanicista funcional y la biología histórica, biología evolutiva. La primera trata de entender el funcionamiento de los seres vivos a niveles moleculares y explicar los procesos implicados en la digestión, obtención de energía y construcción de nuevas partes que componen el ser vivo, mientras que la biología histórica o evolución se encarga de estudiar cómo es que estas especies surgieron en el planeta hace miles de millones de años y cómo han sido sus cambios a lo largo de estos largos periodos de tiempo. ¿Qué es la vida? Hay muchas definiciones para este concepto, pero aquí veremos algunas de ellas, como ver la vida desde el punto de vista metabólico. Un sistema vivo es un objeto con una frontera definida que continuamente intercambia sustancias con el medio circundante sin alterarse. También ha sido rechazada por no poder incluir objetos vivos tales como las semillas, las esporas o bacterias encapsuladas en estado de latencia, y también por definir como seres vivos entidades tales como el fuego. Desde el punto de vista bioquímico, todo organismo vivo contiene información hereditaria reproducible, codificada en los ácidos nucleicos, los cuales controlan el metabolismo celular a través de unas moléculas, proteínas, llamadas enzimas que catalizan o inhiben las diferentes reacciones biológicas. A pesar de ser más precisa y acertada, tampoco se le considera una definición válida, ya que excluye la vida fuera de la química que conocemos y, por ejemplo, la imposibilita en el campo cibernético o en una química distinta, algo que hasta ahora no se ha demostrado. Si la vemos desde el punto de vista genético, la vida es todo sistema capaz de evolucionar por selección natural. Una vez más, tal definición es aceptada por muchos biólogos, ya que incluye los virus dentro del grupo de los seres vivos y podría en un futuro introducir algún virus informático polimórfico que incluyera algún tipo de rutina avanzada de evolución darwiniana. Por supuesto, nadie diría que tal programa de ordenador fuera un sistema vivo. Y si la vemos desde el punto de vista termodinámico, los sistemas vivos son regiones localizadas donde se produce un continuo incremento de orden sin intervención externa. Esta definición, quizá la mejor y más completa, nace de la nueva y mejor comprensión del universo que se ha tenido en este último siglo. Se basa en el segundo principio de la termodinámica, el cual dice que la entropía o desorden de un sistema aislado siempre aumenta. El aumento de orden en un sistema vivo no incumpliría el citado principio termodinámico, ya que al no ser un sistema aislado, tal incremento se logra siempre a expensas de un incremento de entropía total del universo. Así pues, la vida formaría parte también de los llamados sistemas complejos. ¿Cuál es el sentido de la vida? Los humanos primitivos vivían cerca de la naturaleza. Todos los días tenían que tratar con animales y plantas, actuando como recolectores, cazadores o pastores. Y la muerte, de niños y mayores, de las mujeres en el parto, de los hombres en contiendas, estaba siempre presente. Estoy seguro de que nuestros antepasados ya se plantearon la eterna pregunta, ¿qué es la vida? Es posible que en un principio no se estableciera una distinción clara entre la vida de un organismo vivo y el espíritu de un objeto natural no vivo. Casi todos los pueblos primitivos creían que existían espíritus residentes tanto en las montañas y ríos como en los árboles, animales o personas. Este concepto animista de la naturaleza fue extinguiéndose poco a poco, pero se siguió creyendo firmemente que en los seres vivos existía algo que los distinguía de la materia inanimada y que se separaba del cuerpo en el momento de la muerte. En la antigua Grecia, ese algo en el ser humano se llamó aliento. Más adelante, y sobre todo en la religión cristiana, se denominó alma. En los tiempos de Descartes y de la revolución científica, los animales, junto con las montañas, ríos y árboles, habían perdido ya su derecho de poseer alma, pero la división dualista entre cuerpo y alma en los seres humanos seguía gozando de una aceptación casi universal y todavía hay mucha gente que cree en ella. Para los dualistas, la muerte era un problema especialmente desconcertante. ¿Por qué tendría el alma que morir de repente o abandonar el cuerpo? Si el alma se separaba del cuerpo, ¿se iba a alguna parte, ya fuera el cielo o el nirvana? Hasta que Charles Darwin no desarrolló su teoría de la evolución por selección natural, no fue posible una explicación científica y racional de la muerte.
August Weismann, un seguidor de Darwin de finales del siglo XIX, fue el primero en explicar que una rápida secuencia de generaciones produce nuevos genotipos en número suficiente como para hacer frente de manera permanente a los cambios del ambiente. Su ensayo sobre la muerte marcó el comienzo de una nueva era en nuestro conocimiento de lo que la muerte significa. Sin embargo, cuando los biólogos y los filósofos hablan de la vida, por lo general no se están refiriendo a la vida, esto es, al vivir en contraste con la muerte, sino a la vida en contraste con el no vivir de los objetos inanimados. Explicar la naturaleza de esa entidad llamada vida ha sido uno de los principales objetivos de la biología. El problema es que la vida sugiere la existencia de algo, una sustancia o una fuerza, y durante siglos los filósofos y biólogos han intentado en vano identificar esa sustancia o fuerza vital. En realidad, el sustantivo vida es una simple cosificación del proceso de vivir. No existe como entidad independiente. El proceso de vivir se puede estudiar científicamente, cosa que no es posible con la abstracción vida. Se puede describir e incluso intentar definir lo que es vivir. Se puede definir lo que es un organismo vivo y se puede intentar establecer una distinción entre lo vivo y lo no vivo. Incluso se puede intentar explicar cómo el proceso de vivir es el producto de moléculas que en sí mismas no están vivas. ¿Qué es la vida y cómo se pueden explicar los procesos vitales? Han sido temas de acaloradas controversias desde el siglo XVI. En pocas palabras, la situación era la siguiente. Siempre existía un bando que afirmaba que en realidad los organismos vivos no eran diferentes de la materia inanimada. A estas personas se las llamó primero mecanicistas y más tarde fisicistas. Y siempre existió un bando contrario, los llamados vitalistas, que aseguraban que los organismos vivos tenían propiedades que no existían en la materia inerte y que por lo tanto las teorías y conceptos biológicos no se podían reducir a las leyes de la física y la química. En algunos períodos y en ciertos círculos intelectuales, los fisicistas parecieron salir victoriosos, en otros tiempos y lugares pareció que ganaban los vitalistas. En el siglo XX ha quedado claro que ambos bandos tenían parte de razón y ambos se equivocaban en parte. Los fisicistas habían acertado al insistir en que no existe un componente metafísico de la vida y en que a nivel molecular la vida se puede explicar según los principios de la física y la química. Por su parte, los vitalistas tenían razón al afirmar que, a pesar de todo, los organismos vivos no son como la materia inerte, sino que poseen numerosas características propias, en especial sus programas genéticos adquiridos a lo largo del tiempo, que no se han encontrado en la materia inanimada. Los organismos son sistemas ordenados a muchos niveles, muy diferentes de todo lo que conocemos en el mundo inanimado. A la filosofía que acabó compaginando los principios más válidos del fisicismo y el vitalismo, tras descartar los excesos, se le dio el nombre de organicismo y es el paradigma dominante en la actualidad. Los fisicistas. Los primeros intentos de explicación natural del mundo, en contraposición con las explicaciones sobrenaturales, fueron obra de varios filósofos griegos, entre ellos Platón, Aristóteles, Epicuro y otros muchos. Sin embargo, estos prometedores principios cayeron en el olvido en siglos posteriores. En la Edad Media, predominó la estricta adhesión a las enseñanzas de la Biblia, que atribuían todo lo que existe en la naturaleza a Dios y sus leyes. Pero el pensamiento medieval, sobre todo a nivel popular, se caracterizaba también por la creencia en toda clase de fuerzas ocultas. Con el tiempo, este pensamiento animista y mágico fue desplazado, aunque no eliminado, por una nueva manera de contemplar el mundo, que se llamó propiamente la mecanización de la imagen del mundo, Mayer 1938. Las influencias que condujeron a la mecanización de la imagen del mundo fueron múltiples. No solo hay que incluir a los filósofos griegos, transmitidos del mundo occidental por los árabes junto con escritos originales redescubiertos, sino también los adelantos tecnológicos del final de la Edad Media y comienzos del Renacimiento. A la gente le fascinaban los relojes y otros autómatas, y a decir verdad casi cualquier tipo de máquina. Esto culminó con la afirmación cartesiana de que todos los organismos, excepto los humanos, no eran otra cosa que máquinas. René Descartes, 1596-1650, se convirtió en el portavoz de la revolución científica, que con su afán de precisión y objetividad no podía aceptar ideas vagas, basadas en la metafísica y lo sobrenatural, como la del alma de los animales y plantas. Al restringir la posesión de un alma a los humanos y declarar que los animales no eran más que autómatas, Descartes cortó el nudo gordiano, por decirlo de algún modo. Con la mecanización del alma animal, Descartes completó la mecanización de la imagen del mundo.
Se hace un poco difícil entender que el concepto mecanicista de los organismos pudiera gozar de tan prolongada aceptación. Al fin y al cabo, no ha existido nunca una máquina que se construyera a sí misma, se reprodujera, se autoprogramara o fuera capaz de procurarse energía por sí misma. La similitud entre un organismo y una máquina es superficial en grado sumo, y sin embargo, el concepto no acabó de morir hasta bien entrado el siglo XX. El éxito de Galileo, Kepler y Newton, que utilizaron las matemáticas para reforzar su explicación del cosmos, contribuyó también a la mecanización de la imagen del mundo. Galileo, 1623, expresó sucintamente el prestigio de las matemáticas en el Renacimiento al decir que el libro de la naturaleza no se puede entender a menos que antes se aprenda el idioma y se sepan leer las letras en que está escrito. Está escrito en el idioma de las matemáticas, y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales resulta humanamente imposible entender una sola palabra. Sin ellas, uno se limita a vagar por un laberinto a oscuras. Poco después, el rápido avance de la física hizo adelantar otro paso la revolución científica, convirtiendo el mecanicismo más bien general del periodo anterior en un fisicismo más específico, basado en un conjunto de leyes concretas que regulan el funcionamiento de cielos y tierra. El movimiento fisicista tuvo el enorme mérito de refutar gran parte del pensamiento mágico que, en general, había caracterizado los siglos precedentes. Su principal logro consistió, seguramente, en aportar una explicación natural de los fenómenos físicos, eliminando en gran medida la fe en lo sobrenatural, que previamente era aceptada por casi todo el mundo. Es cierto que el mecanicismo y sobre todo su derivación, el fisicismo, fue demasiado lejos en ciertos aspectos, pero esto era inevitable en un movimiento nuevo y enérgico. Sin embargo, debido a su parcialidad y a su incapacidad para explicar cualquiera de los fenómenos y procesos exclusivos de los seres vivos, el mecanicismo tuvo que enfrentarse a una rebelión. Este contramovimiento se suele describir con el término genérico de vitalismo. Desde Galileo hasta los tiempos modernos, en biología se ha dado un tira y afloja entre las explicaciones de la vida estrictamente mecanicistas y las más vitalistas. El cartesianismo alcanzó su culminación con la publicación del Hombre-Máquina de Lemaitre, 1749. Vino a continuación un vigoroso florecimiento del vitalismo, sobre todo en Francia y Alemania, pero los nuevos triunfos de la física y la química a mediados del siglo XIX inspiraron otro resurgimiento del fisicismo en biología. Se limitó prácticamente a Alemania, lo cual no resulta sorprendente, teniendo en cuenta que en el siglo XIX Alemania era el país donde más estudios biológicos se realizaban. El florecimiento del fisicismo. El movimiento fisicista del siglo XIX se produjo en dos oleadas. La primera fue una reacción contra el vitalismo moderado defendido por Johannes Müller, 1801-1858, que en los años 30 del siglo XIX se pasó de la fisiología pura a la anatomía comparada, y por Justus von Liebig, 1803-1873, famoso por sus incisivas críticas que contribuyeron a poner fin al reinado del inductivismo. Los impulsores del movimiento fueron cuatro exalumnos de Müller: Hermann Helmholtz, Émile Dubois-Reymond, Ernest Brücke y Matthias Schleiden. La segunda oleada, que comenzó hacia 1865, se identifica con los nombres de Carl Ludwig, Julius Sachs y Jacques Loeb. Es innegable que estos fisicistas hicieron importantes contribuciones a la fisiología. Helmholtz, junto con Claude Bernard en Francia, despojó al calor animal de sus connotaciones vitalistas, y Dubois-Reymond develó gran parte del misterio de la fisiología nerviosa al presentar una explicación física eléctrica de la actividad de los nervios. Schleiden hizo avanzar la botánica y la citología con su insistencia en que las plantas están formadas por células y en que todos los elementos estructurales de las plantas son células o productos celulares. Helmholtz, Dubois-Reymond y Ludwig se destacaron sobre todo por inventar instrumentos cada vez más precisos para realizar las minuciosas mediciones que les interesaban. Esto les permitió, entre otros logros, descartar la existencia de una fuerza vital, al demostrar que el trabajo se podía transformar en calor sin que quedara residuo. Todas las historias de la fisiología escritas desde entonces han recogido estos y otros importantes avances. Sin embargo, la filosofía básica de esta escuela fisicista era bastante ingenua, y era inevitable que provocara el desdén de los biólogos con conocimientos de historia natural. En las crónicas históricas de los muchos logros de los fisicistas, se suele pasar por alto su ingenuidad al referirse a los procesos biológicos, pero no se puede entender la apasionada resistencia de los vitalistas a los proclamas de los fisicistas sin estar familiarizado con las explicaciones que los fisicistas ofrecían.
Resulta irónico que los fisicistas atacaran a los vitalistas por invocar una fuerza vital abstracta, ya que en sus propias explicaciones ellos mismos empleaban factores igualmente abstractos como energía y movimientos. Las definiciones de la vida y las descripciones de los procesos vitales formuladas por los fisicistas solían consistir en declaraciones absolutamente vacuas. Por ejemplo, el físico-químico Wilhelm Oswald definía un erizo de mar como una suma coherente y especialmente discreta de cantidades de energía, como cualquier otro fragmento de materia. Para muchos fisicistas, una definición vitalista inaceptable se convertía en aceptable si se sustituía la fuerza vital por una energía igualmente indefinida. Wilhelm Rhodes, 1895, responsable del florecimiento de la embriología experimental, declaró que el desarrollo es la producción de diversidad de vida a la distribución desigual de energía. Aún más en boga que energía estaba la palabra movimiento para explicar los procesos vitales, incluidos los de desarrollo y adaptación. Dubois Raymond, 1872, escribió que el conocimiento de la naturaleza consiste en explicar todos los cambios del mundo como consecuencia del movimiento de átomos, es decir, en reducir los procesos naturales a la mecánica de los átomos. Cuando se demuestra que los cambios de todos los cuerpos naturales se pueden explicar como una suma constante de energía potencial y cinética, no queda ya nada por explicar en dichos cambios. Sus contemporáneos no parecían advertir que estas afirmaciones no eran más que palabras vacías, sin evidencia sustancial y con muy poco valor explicativo. La creencia en la importancia del movimiento de los átomos no era exclusiva de los fisicistas, también la compartían algunos de sus oponentes. Para Rudolf Kölliker, 1886, un citólogo suizo que se percató de que los cromosomas del núcleo intervienen en la herencia y de que los espermatozoides son células, el desarrollo era un fenómeno estrictamente físico controlado por diferencias en los procesos de crecimiento. Basta con postular la ocurrencia en el núcleo de movimientos regulares y típicos controlados por la estructura del idioplasma. Como queda de manifiesto en las declaraciones del botánico Carl Wilhelm von Nageli, 1884, otra de las explicaciones favoritas de los mecanicistas consistía en invocar movimientos de las partes más pequeñas para explicar la mecánica de la vida orgánica. Para Strasburger, uno de los principales botánicos de la época, el efecto del núcleo sobre el resto de la célula, el citoplasma, consistía en una propagación de movimientos celulares, de un modo que podría compararse a la transmisión de un impulso nervioso. No se trataba, pues, de un transporte de materiales. Por supuesto, esta idea es completamente errónea. Estos fisicistas nunca se dieron cuenta de que sus declaraciones sobre energía y movimiento no explicaban absolutamente nada. Los movimientos, si no se dirigen, se producen al azar, como el movimiento browniano. Algo tiene que dar dirección a esos movimientos, y en eso precisamente insistían siempre sus adversarios vitalistas. Donde más quedaba en evidencia la debilidad de las interpretaciones puramente fisicistas era en las explicaciones de la fecundación. Cuando Friedrich Miescher, discípulo de His y Lübeck, descubrió el ácido nucleico en 1869, creía que la función del espermatozoide era puramente mecánica, consistente en iniciar la división celular. Como consecuencia de esta ofuscación fisicista, Miescher no se percató de la importancia de su propio descubrimiento. Jacques Loeb sostenía que los agentes verdaderamente fundamentales de la fecundación no eran las nucleínas del espermatozoide, sino los iones. Casi da vergüenza leer a Loeb cuando afirma que el Branchippus es un crustáceo de agua dulce, que si se cría en una solución salina concentrada, se hace más pequeño y experimenta algunos otros cambios. En este caso se le llama artemia. Los conocimientos biológicos de los fisicistas no estaban a la altura de su refinada formación química y sobre todo físico-química. Ni siquiera Sachs, que tan diligentemente estudió los efectos de diversos factores extrínsecos en el crecimiento y la diferenciación, parece haberse planteado en algún momento la cuestión de por qué las semillas de diferentes especies de plantas, criadas en idénticas condiciones de luz, agua y nutrientes, daban lugar a plantas de especies completamente diferentes. Posiblemente, la escuela mecanicista más intransigente de la biología moderna fue la de la Entwicklungsmechanik, fundada hacia 1880 por Wilhelm Rooks. Esta escuela de embriología representó una rebelión contra la parcialidad de los embriólogos comparativos, que solo estaban interesados en las cuestiones filogenéticas. Uno de los colaboradores de Rooks, el embriólogo Hans Riesch, empezó siendo más mecanicista aún que él, si cabe, pero con el tiempo experimentó una conversión radical de mecanicista extremista a vitalista extremista. Esto sucedió cuando dividió un embrión de erizo de mar en la fase de dos células, obteniendo dos embriones de una célula cada uno,
y observó que estos embriones no daban lugar a medios organismos, como sus teorías mecanicistas postulaban, sino que eran capaces de compensar la pérdida y desarrollarse hasta formar larvas algo pequeñas, pero por lo demás perfectas. Con el tiempo, la variedad e incluso el absurdo de estas explicaciones de la vida puramente fisicistas se hicieron evidentes para casi todos los biólogos, que sin embargo solían conformarse con adoptar la postura agnóstica y argumentar simplemente que los organismos y los procesos vitales no se pueden explicar por completo mediante el fisicismo reduccionista. Los vitalistas. El problema de explicar la vida interesó a los vitalistas desde la revolución científica hasta bien avanzado el siglo XIX, pero no se convirtió en materia de análisis científico hasta el auge de la biología posterior a la década de 1820. Descartes y sus seguidores habían sido incapaces de convencer a los que estudiaban los animales y las plantas de que no existían diferencias trascendentales entre los organismos vivos y la materia inanimada. Pero tras la oleada de fisicismo, estos naturalistas tuvieron que plantearse de nuevo la naturaleza de la vida e intentar presentar argumentos científicos, no metafísicos o teológicos, contra la teoría maquinista de Descartes acerca de los organismos. Esta necesidad hizo surgir la escuela vitalista de biología. Las reacciones de los vitalistas a las explicaciones fisicistas fueron muy diversas, ya que el mismo paradigma fisicista era muy amplio, no solo en lo que afirmaba, que los procesos biológicos son mecánicos y se pueden reducir a las leyes de la física y la química, sino también en lo que no tenía en cuenta, las diferencias entre los organismos y la materia inerte, la existencia de propiedades adaptativas mucho más complejas en animales y plantas, la Sherman-Schickheit de Kant y las explicaciones de la evolución. Cada una de estas afirmaciones y omisiones fue criticada por uno u otro adversario del fisicismo. Algunos vitalistas se centraron en las propiedades vitales no explicadas, otros en el carácter holístico de los seres vivos y otros más en la adaptación o la determinación, como en el desarrollo del óvulo fecundado. Tradicionalmente, todas estas argumentaciones contrarias a los diversos aspectos del fisicismo se han agrupado bajo la etiqueta de vitalismo. En cierto sentido, esto no carecía de razón, ya que todos los antifisicistas defendían las propiedades específicamente biológicas de los organismos vivos. Sin embargo, la etiqueta de vitalistas enmascara la heterogeneidad de este grupo. Por ejemplo, en Alemania, algunos biólogos, a los que Lenor llama teleomecanicistas, pretendían explicar mecánicamente los procesos fisiológicos, pero insistían en que esto no explicaba ni la adaptación ni los procesos dirigidos, como el desarrollo del óvulo fecundado. Estas cuestiones se plantearon una y otra vez desde 1790 hasta finales del siglo XIX, pero ejercieron muy poco efecto en los escritos de los principales fisicistas como Ludwig, Sachs o Loeb. El vitalismo, desde su aparición en el siglo XVII, fue siempre un antimovimiento. Fue una rebelión contra la filosofía mecanicista de la revolución científica y contra el fisicismo de Galileo o Newton. Combatió apasionadamente la doctrina que afirma que un animal no es más que una máquina y que todas las manifestaciones de la vida se pueden explicar perfectamente como materia en movimiento. Pero a pesar de los decididos y convincentes que se mostraron los vitalistas en su rechazo del modelo cartesiano, sus propias explicaciones resultaban indecisas y poco convincentes en la misma medida. Hubo una gran diversidad de explicaciones, pero ninguna teoría aglutinante. Según un grupo de vitalistas, la vida estaba relacionada con una sustancia especial a la que llamaban protoplasma, que no se encontraba en la materia inanimada, o con un estado especial de la materia, como el estado coloidal, que según se afirmaba, las ciencias físico-químicas eran incapaces de analizar. Otro conjunto de vitalistas sostenían que existe una fuerza vital especial, llamada a veces Lebenkraft, entelequia o elan vital, diferente de las fuerzas que estudian los físicos. Algunos de los que aceptaban la existencia de dicha fuerza eran también teólogos, que creían que la vida se había creado con algún propósito final. Otros autores invocaban fuerzas psicológicas o mentales, psicovitalismo, psicolamarquismo, para explicar aspectos de los organismos vivos que los fisicistas habían sido incapaces de explicar. Los que defendían la existencia de una fuerza vital tenían opiniones muy diversas acerca de la naturaleza de dicha fuerza. Aproximadamente desde mediados del siglo XVII, el agente vital se describió con mucha frecuencia como un fluido, no un líquido, en analogía con la gravedad de Newton, el fluido calórico, el flogisto y otros fluidos imponderables. La gravedad era invisible, lo mismo que el calor que fluía de un objeto caliente a uno frío. Por lo tanto, no se consideraba disparatado o improbable que el fluido vital fuera también invisible, aunque no se tratara necesariamente de algo sobrenatural. Por ejemplo, el influyente naturalista alemán de finales del siglo XVIII, J. F. Blumenbach,
que escribió abundantemente sobre extinción, creación, catástrofes, mutabilidad y generación espontánea, consideraba que dicho fluido vital, aunque invisible, era algo muy real y que se podía estudiar científicamente, lo mismo que la gravedad. Con el tiempo, el concepto del fluido vital fue sustituido por el de la fuerza vital. Incluso un científico tan eminente como Johannes Müller consideraba que una fuerza vital era indispensable para explicar las de otro modo inexplicables manifestaciones de la vida. En Inglaterra, todos los fisiólogos de los siglos XVI, XVII y XVIII tenían ideas vitalistas y durante el periodo de 1800-1840 el vitalismo aún seguía pujante en los escritos de J. Hunter, J. C. Pritchard y otros. En Francia, donde el cartesianismo había ejercido mayor influencia, no resultaba sorprendente que el contramovimiento de los vitalistas fuera igualmente vigoroso. Sus representantes más destacados en Francia fueron los de la Escuela de Montpellier, un grupo de médicos y fisiólogos vitalistas, y el histólogo F.X. Bichat. Incluso Claude Bernard, que estudió materias tan funcionales como los sistemas nervioso y digestivo y se consideraba contrario al vitalismo, defendió numerosas ideas vitalistas. Por añadidura, casi todos los lamarckistas eran bastante vitalistas en su manera de pensar. Pero fue en Alemania donde el vitalismo floreció con más intensidad y alcanzó mayor diversidad. Georg Ernst Stahl, químico y médico de finales del siglo XVII, conocido principalmente por su teoría flogística de la combustión, fue el primer gran adversario de los mecanicistas. Posiblemente fue más animista que vitalista, pero sus ideas ejercieron gran influencia en la escuela de Montpellier. El siguiente impulso del movimiento vitalista en Alemania coincidió con la controversia preformación-epigénesis que dominó la biología del desarrollo durante la segunda mitad del siglo XVIII. Los partidarios de la preformación sostenían que las partes del organismo adulto existen, aunque muy pequeñas, desde el comienzo mismo del desarrollo. Los epigenetistas sostenían que los órganos del adulto aparecen como consecuencia del desarrollo, pero no están presentes desde un principio. En 1759, cuando el embriólogo Caspar Friedrich Wolff refutó la teoría de la preformación en favor de la epigénesis, tuvo que invocar algún agente causal que transformara la masa completamente informe del huevo fecundado en un adulto de la especie y llamó dicho agente vis essentialis. J. F. Blumenbach rechazó por abstracta la vis essentialis y propuso en su lugar una fuerza formadora concreta, el nisus formativus, que desempeñaría una función decisiva no solo en el desarrollo del embrión, sino también en el crecimiento, la regeneración y la reproducción. También aceptaba la existencia de otras fuerzas como la irritabilidad y la sensibilidad que contribuirían al mantenimiento de la vida. Blumenbach era bastante pragmático respecto a dichas fuerzas. Las consideraba básicamente etiquetas para designar procesos observados, cuyas causas desconocía. Más que principios metafísicos, para él eran cajas negras, mecanismos de funcionamiento misterioso. La rama de la filosofía alemana denominada Naturphilosophie, fundada por F. W. J. Schelling y sus seguidores a principios del siglo XIX, era un vitalismo claramente metafísico, pero la filosofía práctica de biólogos profesionales como Wolff, Blumenbach y con el tiempo Müller era antifisicista, pero no metafísica. Müller ha sido tildado de metafísico y anticientífico, pero la acusación es injusta. Era coleccionista de mariposas y plantas desde la infancia y había adquirido el hábito del naturalista de considerar los organismos holísticamente. Sus alumnos carecían de esta percepción y tendían más a apoyarse en las matemáticas y las ciencias físicas. Müller se dio cuenta de que el lema "la vida es un movimiento de partículas" no significaba nada y no explicaba nada, y defendió en su lugar el concepto de Lebenskraft, fuerza vital, que era falso pero más cercano al concepto de programa genético que las superficiales explicaciones fisicistas de sus discípulos rebeldes. Muchos de los argumentos propuestos por los vitalistas pretenden explicar características concretas de los organismos que hoy se explican con el programa genético. Presentaron numerosas refutaciones perfectamente válidas de la teoría maquinista, pero debido al estado incipiente de los conocimientos biológicos de la época, fueron incapaces de encontrar las explicaciones correctas de muchos fenómenos vitales que se descubrieron durante el siglo XIX. En consecuencia, la mayor parte de la argumentación de los vitalistas era negativa. A partir de la década de 1890, Driesch sostenía, por ejemplo, que el fisicismo era incapaz de explicar la autorregulación de las estructuras embrionarias, la regeneración, la reproducción y los fenómenos psíquicos, como la memoria y la inteligencia. Y lo curioso es que si en los escritos de Driesch se sustituye la palabra entelequia por programa genético, surgen frases perfectamente correctas. Aquellos vitalistas no solo sabían que en las explicaciones mecanicistas faltaba algo, también describieron con detalle la naturaleza de los fenómenos y procesos que los mecanicistas eran incapaces de explicar.
Teniendo en cuenta los numerosos puntos débiles e incluso contradicciones de las explicaciones vitalistas, puede parecer sorprendente que el vitalismo se difundiera tanto y predominase durante tanto tiempo. Una de las razones, como hemos visto, fue que en aquella época no existía otra alternativa a la teoría reduccionista del organismo como máquina, que para muchos biólogos era sencillamente inaceptable. Otra razón fue que el vitalismo contaba con el apoyo de otras ideologías entonces dominantes, entre ellas la creencia de un propósito cósmico, teleología o finalismo. En Alemania, Immanuel Kant ejerció gran influencia en el vitalismo, sobre todo en la escuela teleomecanicista, y dicha influencia se advierte aún en los escritos de Driesch. En las obras de muchos vitalistas se hace evidente una estrecha relación con el finalismo. Debido en parte a sus tendencias teleológicas, los vitalistas se opusieron con firmeza a la selección natural darwiniana. La teoría evolucionista de Darwin negaba la existencia de una teleología cósmica y proponía en su lugar un mecanismo del cambio evolutivo, la selección natural. En el descubrimiento darwiniano de la selección natural en la lucha por la existencia, vemos la prueba más decisiva de la validez exclusiva de las causas de funcionamiento mecánico en todo el reino de la biología, y vemos en ello el fallecimiento definitivo de todas las teorías teleológicas y vitalistas de los organismos. Haeckel, 1866. El seleccionismo convirtió el vitalismo en algo superfluo en el terreno de la adaptación. Driesch fue un antidarwinista furioso, lo mismo que otros vitalistas, pero sus argumentos en contra de la selección natural eran consistentemente ridículos y demostraban claramente que no había entendido nada de la teoría. El darwinismo, que aportaba un mecanismo para la evolución y negaba al mismo tiempo los conceptos finalistas o vitalistas, se convirtió en la base de un nuevo paradigma para explicar la vida. El declive del vitalismo. Cuando se propuso por primera vez y ganó amplia aceptación, el vitalismo parecía aportar una respuesta razonable a la engorrosa pregunta ¿qué es la vida? Además, en aquella época, constituía una alternativa teórica legítima, no solo al crudo mecanicismo de la revolución científica, sino también al fisicismo del siglo XIX. El vitalismo parecía explicar las manifestaciones de la vida mucho mejor que la simplista teoría de la máquina propuesta por sus oponentes. Sin embargo, considerando el dominio que ejerció el vitalismo en la biología y lo mucho que duró este predominio, resulta sorprendente lo rápido y completo que fue su declive. El último apoyo del vitalismo como concepto biológico viable desapareció hacia 1930. A su caída contribuyeron muchos y muy diferentes factores. En primer lugar, el vitalismo se veía cada vez más como un concepto metafísico, no científico. No se lo consideraba científico porque los vitalistas carecían de métodos para ponerlo a prueba. Al afirmar dogmáticamente la existencia de una fuerza vital, los vitalistas impidieron con frecuencia la búsqueda de un reduccionismo constructivo que pudiera esclarecer las funciones básicas de los organismos vivos. En segundo lugar, la creencia en que los organismos estaban formados por una sustancia especial, muy diferente de la materia inanimada, fue perdiendo apoyo poco a poco. Durante gran parte del siglo XIX, se creyó que dicha sustancia era el protoplasma, el material celular que rodea el núcleo. Más adelante se le llamó citoplasma, término introducido por Colliker, dado que el protoplasma parecía poseer lo que se llamaba propiedades coloidales, dio lugar a una floreciente rama de la química coloidal. Sin embargo, la bioquímica y la microscopía electrónica acabaron determinando la auténtica composición del citoplasma y esclareciendo la naturaleza de sus diversos componentes, organelos celulares, membranas y macromoléculas. Se comprobó que no existía una sustancia especial a la que llamar protoplasma, y la palabra y el concepto desaparecieron de la literatura biológica. También la naturaleza del estado coloidal se explicó bioquímicamente y la química de coloides dejó de existir. De este modo quedó refutada la existencia de una sustancia viva de naturaleza aparte, y se pudieron explicar las propiedades aparentemente únicas de la materia viva en términos de macromoléculas y su organización. Y por otra parte, las macromoléculas están compuestas por los mismos átomos y pequeñas moléculas que la materia inanimada. Cuando Wöhler en 1828 sintetizó en su laboratorio urea, una sustancia orgánica, demostró por primera vez la posibilidad de transformar artificialmente compuestos inorgánicos en una molécula orgánica. En tercer lugar, todos los intentos de los vitalistas de demostrar la existencia de una fuerza vital no material acabaron en fracasos. Cuando los procesos fisiológicos y del desarrollo empezaron a explicarse como procesos físico-químicos a nivel celular y molecular, estas explicaciones no dejaron ningún resto inexplicado que exigiera una interpretación vitalista. El vitalismo simplemente era ya superfluo.
En cuarto lugar, se desarrollaron nuevos conceptos biológicos que explicaban los fenómenos que solían citarse como pruebas del vitalismo. Dos avances concretos resultaron decisivos para este cambio. Uno fue el auge de la genética, que dio lugar al concepto de programa genético. Al menos en principio, ya se podían explicar todos los fenómenos vitales dirigidos hacia un objetivo como procesos teleonómicos controlados por programas genéticos. Otro fenómeno aparentemente teleológico que quedó reinterpretado fue la Schwegmaschkeit de Kant. La nueva interpretación fue posible gracias al segundo avance, el darwinismo. La selección natural hacía posible la adaptación utilizando la abundante variabilidad de la naturaleza viva, y así quedaron destruidos dos de los principales puntales ideológicos del vitalismo, la teleología y el antiseleccionismo. La genética y el darwinismo consiguieron aportar interpretaciones válidas de los fenómenos que, según los vitalistas, no se pueden explicar más que invocando una sustancia o fuerza vital. Si diéramos crédito a los escritos de los fisicistas, el vitalismo no fue más que un impedimento para el desarrollo de la biología. Para los fisicistas, el vitalismo había sacado los fenómenos de la vida fuera del terreno científico, transfiriéndolos al campo de la metafísica. La verdad es que los escritos de algunos de los vitalistas más místicos justifican esta crítica, pero no es justa cuando se dirigen contra científicos prestigiosos como Blumenbach y sobre todo Müller, que estudió metódicamente todos los aspectos de la vida que los fisicistas habían dejado sin explicar. Que la explicación adoptada por Müller fuera incorrecta no disminuye el mérito de haber esbozado los problemas que aún estaban por resolver. Existen en la historia de la ciencia muchas situaciones similares en las que se adoptaron explicaciones inadecuadas para problemas claramente visualizados, porque todavía no existía una base de conocimientos que permitiera llegar a la verdadera explicación. Un ejemplo famoso es la explicación de Kant de la evolución por teleología. Probablemente estaría justificado llegar a la conclusión de que el vitalismo fue un movimiento necesario para demostrar la vacuidad de las explicaciones de la vida aportadas por el fisicismo superficial. Lo cierto es, tal como ha expuesto acertadamente François Jacob, 1973, que los vitalistas fueron responsables en gran medida del reconocimiento de la biología como disciplina científica autónoma. Antes de pasar al paradigma organicista que sustituyó tanto el vitalismo como el fisicismo, citemos de pasada un fenómeno bastante peculiar del siglo XX, la aparición de creencias vitalistas entre los físicos. Parece que fue Niels Bohr el primero que sugirió la posibilidad de que en los organismos rigieran leyes especiales que no se dan en la naturaleza inanimada. Consideraba que dichas leyes serían análogas a las leyes de la física, solo que restringidas a los organismos. Erwin Schrödinger y otros físicos sostuvieron ideas similares. Francis Crick, 1966, dedicó todo un libro a refutar las ideas vitalistas de los físicos Walter Althusser y Eugene Wigner. Resulta curioso que una forma del vitalismo sobreviviera en las mentes de varios prestigiosos físicos mucho tiempo después de que se hubiera extinguido en las mentes de los biólogos prestigiosos. Pero también es irónico que, después de 1925, muchos biólogos creyeran que los principios físicos recién descubiertos, como la teoría de la relatividad, el principio de complementariedad de Bohr, la mecánica cuántica y el principio de indeterminación de Heisenberg, permitirían conocer mejor los procesos biológicos. De hecho, hasta donde llegan mis conocimientos, ninguno de esos principios físicos se aplica a la biología. Por mucho que Bohr buscara en la biología pruebas de la complementariedad y estableciera algunas analogías desesperadas, la verdad es que no existe en biología nada a dicho principio, y la indeterminación de Heisenberg es una cosa muy diferente de cualquier tipo de indeterminación que pueda encontrarse en biología. El vitalismo sobrevivió mucho más en las obras de los filósofos que en las de los físicos, pero que yo sepa, no hay ningún vitalista entre los filósofos de la biología que empezaron a publicar a partir de 1965. Tampoco conozco un solo biólogo vivo con algún prestigio que siga apoyando el vitalismo estricto. Los pocos biólogos del siglo XX que sostuvieron opiniones vitalistas, a Hardy, S. Wright, a Portman, ya no están vivos. Los organicistas. Hacia 1920, el vitalismo parecía desacreditado. El fisiólogo John Scott Halden, 1931, declaró acertadamente que los biólogos han abandonado casi unánimemente el vitalismo como creencia aceptable, pero también dio que una interpretación puramente mecanicista no puede explicar la coordinación que es tan característica de la vida. Lo que más intrigaba a Halden era la secuencia ordenada de sucesos durante el desarrollo. Tras demostrar la no validez de ambas posturas, vitalistas y mecanicistas, Halden declaró que debemos encontrar una base teórica diferente para la biología, basada en la observación de que todos los fenómenos vitales tienden a estar tan coordinados que expresen lo que es normal en un organismo adulto.
La caída del vitalismo, lejos de significar la victoria del mecanicismo, dio lugar a un nuevo sistema explicativo. Este nuevo paradigma aceptaba que los procesos a nivel molecular se pueden explicar perfectamente por mecanismos físico-químicos, pero que dichos mecanismos tenían una influencia cada vez menor, si no nula, en los niveles superiores de integración. Las características exclusivas de los organismos vivos no se deben a su composición, sino a su organización. En la actualidad, a esta manera de pensar se la suele denominar organicismo. Insiste de manera especial en las características de los sistemas más complejos y organizados y en la historia evolutiva de los programas genéticos de los organismos. Según W. E. Ritter, que introdujo la palabra organicismo en 1919, los todos están tan relacionados con sus partes que no solo la existencia del todo depende de la cooperación ordenada y la interdependencia de sus partes, sino que el todo ejerce además un cierto grado de control determinista sobre sus partes. Ritter y Bailey, 1928. J. C. Smuts, 1926, explicó su propio concepto holístico de los organismos del modo siguiente. El todo, según la opinión que aquí presentamos, no es simple sino compuesto y está formado por partes. Los todos naturales, como los organismos, son complejos o compuestos y constan de muchas partes en relación activa, con un tipo u otro de interacción. Las mismas partes pueden ser todos menores, como las células de un organismo. Estas opiniones fueron condensadas después por otros biólogos en la concisa máxima: el todo es más que la suma de sus partes. Desde la década de 1920, las palabras holismo y organicismo se han empleado indistintamente. Tal vez en un principio se utilizara más holismo, resultando útil todavía el adjetivo holístico. Pero holismo es un término estrictamente biológico, ya que muchos sistemas inorgánicos son también holísticos, como ha indicado acertadamente Niels Bohr. Así pues, ahora en biología se usa más el término organicismo, que es más restringido. Lleva implícita la aceptación de que una característica importante del nuevo paradigma es la existencia de un programa genético. Más que a los aspectos mecanicistas del fisicismo, los organicistas se oponían a su reduccionismo. Los fisicistas decían que sus explicaciones eran mecanicistas, y efectivamente lo eran, pero lo que más las caracterizaba era su reduccionismo. Para los reduccionistas, el problema de la explicación se resuelve en cuanto se logra la reducción a los componentes más pequeños. Aseguran que en cuanto se completa el inventario de dichos componentes y se ha determinado la función de cada uno, debería resultar fácil explicar también todo lo observado en los niveles superiores de organización. Los organicistas demostraron que esta afirmación no es cierta, porque el reduccionismo es completamente incapaz de explicar características de los organismos que se manifiestan en los niveles de organización superiores. Lo más curioso es que la mayoría de los mecanicistas reconocían la insuficiencia de las explicaciones puramente reduccionistas. El filósofo Ernest Nagel, 1961, por ejemplo, reconocía que existen grandes sectores de la ciencia biológica en los que las explicaciones físico-químicas no desempeñan actualmente ningún papel y se han propuesto y confirmado numerosas e importantes teorías biológicas que no son de naturaleza físico-química. Nagel intentó salvar al reduccionismo insertando la palabra actualmente, pero ya resultaba bastante evidente que conceptos tan puramente biológicos como territorio, galanteo, burlar a los depredadores, etc., no podrían nunca reducirse a términos físicos y químicos sin perder todo su significado biológico. En cambio, Alex Novikov, 1947, expuso con todo detalle por qué la explicación de los seres vivos debe ser holista. Los todos de un nivel se convierten en partes de un nivel superior. Tanto las partes como los todos son entidades materiales y la integración es el resultado de la interacción de las partes como consecuencia de sus propiedades. Puesto que rechaza la reducción, el holismo no considera a los organismos vivos como máquinas formadas por una multitud de partes discretas, unidades físico-químicas, que se pueden desmontar como los pistones de un motor y se pueden describir sin hacer referencia al sistema del que se han desmontado. Debido a la interacción de las partes, la descripción de dichas partes por separado no puede explicar las propiedades del sistema en su conjunto. Es la organización de las partes lo que controla todo el sistema. Existe integración de las partes a todos los niveles, de la célula a los tejidos, órganos, sistemas y organismos completos. Esta integración existe a nivel bioquímico, a nivel de desarrollo y en el organismo completo a nivel de comportamiento. Todos los holistas están de acuerdo en que ningún sistema se puede explicar por completo describiendo las propiedades de sus componentes aislados. La base del organismo es el hecho de que los seres vivos poseen organización.
no son simples montones de caracteres o moléculas, porque su funcionamiento depende por completo de su organización, de sus interrelaciones mutuas, de sus interacciones e interdependencias. Emergencia. Ahora está claro que en todas las presentaciones iniciales del holismo faltaban dos importantes pilares de la moderna teoría biológica. Uno de ellos, el concepto de programa genético, faltaba porque aún no se había desarrollado. El otro pilar que faltaba era el concepto de emergencia. En todo sistema estructurado, en los niveles de integración superiores emergen nuevas propiedades que no se habrían podido predecir por muy bien que se conocieran los componentes del nivel inferior. Este concepto faltaba, o bien porque a nadie se le había ocurrido, o bien porque lo habían descartado por científico y metafísico. Cuando incorporó los conceptos de programa genético y emergencia, el organicismo se convirtió en antirreduccionista sin dejar de ser mecanicista. Jacobs, 1973, describe de este modo la emergencia. En cada nivel se asocian unidades de tamaño relativamente bien definido y estructura casi idéntica para formar una unidad del nivel superior. A cada una de estas unidades, formada por la integración de subunidades, se le puede dar el nombre general de integrón. Un integrón está formado por la unión de integrones del nivel inferior y forma parte de la construcción del integrón del nivel superior. Cada integrón presenta nuevas características y propiedades que no existían en ninguno de los niveles de integración inferiores. Se puede decir que ha emergido. El concepto de emergencia recibió especial atención por primera vez en el libro de Lloyd Morgan sobre la evolución emergente, 1923. No obstante, los darwinistas que aceptaban la evolución emergente tenían ciertas dudas al respecto, porque temían que fuera antigradualista. De hecho, algunos de los primeros emergencistas eran también saltacionistas, sobre todo durante el período del mendelismo, es decir, creían que la evolución procedía a saltos grandes y discontinuos, saltaciones. Aquellos recelos están ya superados porque ahora se acepta que la unidad de la evolución no es el gen ni el individuo, sino la población o la especie. Dentro de las poblaciones pueden darse diferentes formas, discontinuidades fenotípicas, por recombinación del ADN existente, pero el conjunto de la población tiene necesariamente que evolucionar gradualmente. Un evolucionista moderno diría que la formación de un sistema más complejo que representa la emergencia de un nuevo nivel superior es estrictamente cuestión de variación genética y selección. Los integrones evolucionan por selección natural y en todos los niveles hay sistemas adaptados porque contribuyen al éxito reproductor del individuo. Esto no se contradice en nada con los principios del darwinismo. En resumen, el organicismo se caracteriza sobre todo por la doble creencia en la importancia de considerar el organismo como un todo y en que dicho todo no debe considerarse como algo misteriosamente cerrado al análisis, sino que debe estudiarse y analizarse eligiendo el nivel de análisis adecuado. Los organicistas no rechazan el análisis, pero insisten en que el análisis debe continuar hacia abajo solo hasta el nivel más bajo en que este enfoque proporcione nueva información y nuevos conocimientos. Todo sistema y todo integrón pierden algunas de sus características cuando se descomponen y muchas de las interacciones más importantes de los componentes de un organismo no tienen lugar al nivel físico-químico sino en un nivel de integración superior. Y por último, es el programa genético el que controla el desarrollo y las actividades de los integrones orgánicos que emergen en cada sucesivo nivel de integración. Las características que distinguen la vida. En la actualidad, cuando uno consulta a biólogos o a filósofos de la ciencia, parece existir un consenso sobre la naturaleza de los organismos vivos. A nivel molecular, todas sus funciones y a nivel celular casi todas obedecen las leyes de la física y la química. No existe ningún residuo que obligue a recurrir a principios vitalistas autónomos. Sin embargo, los organismos son fundamentalmente diferentes de la materia inerte. Son sistemas ordenados jerárquicamente, con numerosas propiedades emergentes que no se observan nunca en la materia inanimada. Y lo más importante es que sus actividades están gobernadas por programas genéticos que contienen información adquirida a lo largo del tiempo, algo que tampoco se da en la naturaleza no viva. En consecuencia, los organismos vivos representan una forma muy notable de dualismo. No se trata de la dualidad cuerpo y alma o cuerpo y mente, que es una dualidad en parte física y en parte metafísica. El dualismo de la biología moderna es perfectamente compatible con la física química y surge del hecho de que los organismos poseen un genotipo y un fenotipo. Para entender el genotipo, consistente en ácidos nucleicos, se precisan explicaciones evolutivas. El fenotipo construido sobre la base de la información aportada por el genotipo y consistente en proteínas, lípidos y otras macromoléculas, exige para su comprensión explicaciones funcionales próximas.
No se conoce una dualidad semejante en el mundo inanimado. Para explicar el genotipo y el fenotipo se necesitan diferentes tipos de teorías. Algunos de los fenómenos específicos de los seres vivos son programas evolucionados. Los organismos son el producto de 3.800 millones de años de evolución. Todas sus características reflejan esta historia. El desarrollo, el comportamiento y todas las demás actividades de los organismos vivos están controlados en parte por programas genéticos y somáticos, que son el resultado de la información genética acumulada a lo largo de la historia de la vida. Históricamente ha habido una corriente ininterrumpida desde el origen de la vida y los procariontes más simples hasta los árboles gigantes, los elefantes, las ballenas y los seres humanos. Propiedades químicas. Aunque en último término todos los organismos están compuestos por los mismos átomos que la materia inanimada, los tipos de moléculas responsables del desarrollo y funcionamiento de los organismos vivos, ácidos nucleicos, péptidos, enzimas, hormonas, componentes de las membranas, son macromoléculas que no existen en la naturaleza no viva. La química orgánica y la bioquímica han demostrado que todas las sustancias encontradas en los organismos vivos se pueden descomponer en moléculas inorgánicas más simples y, al menos en principio, se pueden sintetizar en laboratorio. Mecanismos reguladores. Los sistemas vivos se caracterizan por poseer toda clase de mecanismos de control y regulación, incluyendo múltiples mecanismos de retroalimentación que mantienen el estado estacionario del sistema de un tipo que jamás se ha hallado en la naturaleza inanimada. Organización. Los organismos vivos son sistemas complejos y ordenados. Esto explica su capacidad de regulación y control de las interacciones del genotipo, así como sus limitaciones de desarrollo y evolución. Sistemas teleonómicos. Los organismos vivos son sistemas adaptados como resultado de la selección natural a que se vieron sometidas incontables generaciones anteriores. Se trata de sistemas programados para actividades teleonómicas, dirigidas a un objetivo, desde el desarrollo embrionario hasta las actividades fisiológicas y de comportamiento de los adultos. Orden de magnitud limitado. El tamaño de los organismos vivos varía dentro de unos límites reducidos, desde los virus más pequeños hasta las ballenas y los árboles más grandes. Las unidades básicas de la organización biológica, las células y los componentes celulares son muy pequeñas, lo cual confiere a los organismos gran flexibilidad de desarrollo y evolución. Ciclo vital. Los organismos, al menos los que se reproducen sexualmente, recorren un ciclo vital muy concreto, que comienza con un cigoto, óvulo fecundado, y pasa por varias fases embrionarias o larvarias hasta llegar al estado adulto. Las complejidades del ciclo vital varían según las especies, y en algunas incluyen la alternancia de generaciones sexuales y asexuales. Sistemas abiertos. Los organismos vivos obtienen constantemente energía y materiales del exterior y eliminan los productos de desecho de su metabolismo. Al ser sistemas abiertos, no están sometidos a las limitaciones de la segunda ley de la termodinámica. Estas propiedades de los organismos vivos les confieren una serie de capacidades que no existen en los sistemas inanimados. Capacidad de evolución, capacidad de autorreplicación, capacidad de crecimiento y diferenciación siguiendo un programa genético, capacidad de metabolismo, captación y liberación de energía, capacidad de autorregulación para mantener el complejo sistema en estado estacionario, homeostasis, retroalimentación, capacidad, gracias a la percepción y a los órganos de los sentidos, de responder a estímulos del ambiente, capacidad de cambio a dos niveles, el del fenotipo y el del genotipo. Todas estas características de los organismos vivos los distinguen categóricamente de los sistemas inanimados. La aceptación gradual de este carácter único que diferencia el mundo vivo dio origen a la rama de la ciencia llamada biología y ha conducido al reconocimiento de la autonomía de esta ciencia. Hemos llegado a la conclusión del primer capítulo del libro Así es la biología de Ernst Mayr, publicado en 1998. Espero que la información que han recibido sea de su interés. Por mi parte no me queda más que agradecerles su atención y esperarlos en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.